Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Quienes deseen intervenir, sírvanse de registrarse ante esta mesa directiva, no sin antes mencionar que ya se han registrado previamente la diputada Renata Ávila y la diputada María Teresa García. ¿Alguien más desea incorporarse a asuntos generales? No habiendo más registros, se cede el uso de la voz a la diputada Renata Ávila con el tema Toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio hasta por 10 minutos. Gracias, diputada presidenta, con su venia. Adelante. En los últimos días, 2 mujeres fueron asesinadas en circunstancias alarmantes, una en Villanueva y otra en plena vía pública en Calera. Estos crímenes no pueden ser tratados como hechos aislados ni minimizarse dentro de los actos de violencia que siguen ocurriendo en el Estado. Es imperativo que ambos casos sean investigados con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio. En México, la investigación de las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género están respaldadas por un marco normativo sólido que obliga a las autoridades a aplicar protocolos específicos para identificar y sancionar los feminicidios. En este marco legal incluye la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales y protocolos especializados, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 1 establece el principio de igualdad y la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. El artículo 4, por ejemplo, reconoce el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En tratados internacionales, México ha firmado y ratificado varios tratados internacionales que obligan al Estado a investigar los feminicidios con perspectiva de género, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la famosa CEDAW, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, el protocolo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre feminicidios, que establece estándares para la investigación con estos crímenes. En cuanto a los temas de los códigos nacionales, podemos hablar del Código Penal Federal y de los códigos penales estatales. El artículo, por ejemplo, 325 del Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio y establece que será considerado así cuando las víctimas sea mujer y exista razones de género como la violencia sexual antes o después del homicidio, lesiones multinacionales desagradantes del cuerpo, historial de violencia o amenaza del agresor, relación afectiva o sentimental entre víctimas. Pudiéramos seguir citándoles varios artículos, tanto nacionales como locales, que hablan precisamente sobre la tipificación, por qué tratar las muertes de las mujeres como feminicidios. Sin embargo, vamos remontándonos con lo que les mencionaba hace un momento, el caso de estas compañeras que desafortunadamente fueron asesinadas en nuestra entidad en recientes días. Ya les decía, tanto en Villanueva como en Calera. Les comento que el asesinato de Sofía en el municipio de Villanueva, inicialmente señalado como el de una buscadora, muestra cómo las violencias alcanzan a las mujeres, incluso en su entorno cotidiano. Sofía no formaba parte de los colectivos de las madres buscadoras y ella misma solicitó mantener su búsqueda en privado. Afortunadamente pudo encontrar a su hija con vida. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a su trágica muerte. Sumando a esto, el día de ayer también en Calera, en vía pública, fue ultimada a tiros otra mujer. Frente a estos crímenes exigimos lo siguiente, que ambos casos sean investigados como feminicidios desde el inicio, aplicando el protocolo correspondiente y considerando todas las razones de género que pudieran estar involucradas. 2, que se esclarezcan los hechos y se garantice justicia para las víctimas y sus familias, evitando la revictimización y la impunidad que han caracterizado tanto a otros casos en Zacatecas. 3, que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas rinda cuentas sobre el avance de las investigaciones en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Estos crímenes no son hechos aislados, responden a un contexto de violencia que sigue siendo una realidad en Zacatecas y que exige una respuesta urgente y efectiva por parte del Estado. La seguridad y la vida de las mujeres no pueden seguir siendo una prioridad secundaria en la agenda pública. No más violencia, no más impunidad y justicia. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Isadora Santibáñez para Hechos.
No habiendo otro registro para hechos, se le cede el uso de la voz a la diputada Isadora hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Pues sumarme a las exigencias que haces, diputada. Desde el grupo parlamentario del PRI, el día de ayer lo manifestamos a través de una rueda de prensa. Es lamentable la situación de inseguridad que vivimos en nuestro estado, pero es más lamentable que las mujeres seamos más propensas a sufrir este tipo de situaciones que se dan, evidentemente. Por eso, y hago el llamado a todos los diputados, aprovecho para eso, para que en la nueva ley de seguridad pública que se implemente a raíz de las modificaciones nacionales y dentro de la Constitución de la Presidenta de la República, no nos limitemos a únicamente armonizar la ley de seguridad pública. Nuestro estado, una de las principales afectaciones que tiene, y lo digo sin tintes partidistas, es la seguridad. Tenemos que decirlo fuerte y claro, la inseguridad es uno de nuestros principales problemas. Y si no atendemos un tema tan relevante, y lo digo como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, de manera amplia, de manera objetiva, de manera incluso multidisciplinaria, seguiremos padeciendo muchas cosas como la falta de perspectiva de género al momento de hacer las investigaciones, al momento de hacer los procesos judiciales y al momento de las denuncias y de todo lo que tiene que ver incluso con la presentación pública de las mismas. Por eso es muy importante que tengamos una ley de seguridad pública con perspectiva de género, porque de lo contrario estaríamos sufriendo de nueva cuenta una revictimización de quienes ya han sido víctimas, estaríamos dejando de lado y afectando más a sus sistemas y a sus círculos cercanos, y eso no abona en nada entendemos la presunción de inocencia, pero esto no abona en nada a poder acatar una investigación y a llegar a una sanción específica que tenga también el cuidado de quienes ya han sido declaradas como víctimas. Entonces es sumarme al llamamiento que tú haces como diputada y también decir que evidentemente estos crímenes tienen que ser investigados con perspectiva de género y como feminicidios. Sería cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Se cede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Renata Ávila para concluir. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Agradecerte, diputada Isadora, el sumarte precisamente a esta exigencia que se hace con respecto no solamente del asesinato de estas dos compañeras recientemente, como lo decíamos, tanto en Villanueva como en Calera, sino por el resto precisamente de los asesinatos de las mujeres. Ya hablábamos sobre el aspecto legal y me sumo a lo que tú mencionas, una nueva ley de seguridad pública con perspectiva de género, pero yo también el día de ayer, compañera Isadora, ya te había retirado en cuanto a la solicitud, traemos la inquietud también de reformar crear una nueva ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Estas actividades, por eso es importante que todos los compañeros de esta legislatura, no solamente los que estamos en la comisión permanente y los que están en la comisión de igualdad sustantiva, se sumen a las actividades de marzo. Esperamos realizar una serie de foros que yo creo que va muy de la mano lo que tú quieres hacer en el tema de perspectiva de género con la nueva ley de seguridad pública, como lo que nosotros queremos hacer con esta nueva ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Así que creo que vamos en el mismo sentido. Y en este sentido también, compañeras y compañeros, ya para cerrar, pues hay que recordar, cada estado de la República tiene su propio código penal en el que se contemplan, como ya lo mencionábamos, no solamente lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que define al feminicidio como la forma más extrema de violencia de género. Es decir, te están asesinando por el simple hecho de ¿qué? De ser mujeres, desafortunadamente, ¿no? Estamos en riesgo por el simple hecho de ser mujeres en esta sociedad donde el tema de la impunidad, y no hablo tema de partido, sino es una cuestión cultural que desafortunadamente ha permeado por muchísimo tiempo en nuestra sociedad mexicana. Establece la obligación del Estado en este sentido, lo que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de garantizar justicia, protección y reparación integral para las víctimas. Da base de declaración de la alerta de violencia de género contra las mujeres en los estados con alto índice de violencia feminicida. En cuanto a este tema, y nuevamente por reiterar,
el llamado a la Fiscalía del Estado de Zacatecas para que no quiera dar carpetazo en este asunto, que se investigue este caso y los otros casos con perspectiva de género y sobre todo que sean tratados como feminicidios para poder esclarecer cualquier duda en este asunto. Diputada presidenta, ¿sería cuánto? Muchas gracias, diputada.